Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Mi nombre es Melquis, yo soy el CEO y fundador de Songame, una plataforma de financiación de inversión en artistas musicales, y acaban de escuchar a Misabel, una de nuestras estrellas acá en Songame. Bien, quiero comenzar con una preguntita que a mí siempre me gusta arrancar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido la oportunidad en el 62, cuando los Beatles tocaban en las cavernas y nadie apostaba ni un centavo en ellos, ¿no? ¿Cuánto dinero estaría generando hoy? Para los que no son, digamos que son más actuales, pues ¿qué hubiera pasado si hubieras invertido en el 2013 en BTS, que actualmente representa el 0.3% del PIB de Corea del Sur? La música es súper, pero súper, digamos que atractivo en cuanto a generar ingresos y regalías y flujos constantes. La intención es siempre poder saber en cuál es el mejor momento para entrar. Como siempre decimos, comprar barato, vender caro. Un poco viéndolo cómo funciona la industria, según el reporte del IFPI, que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Al pasar de los años podemos ver que ahora, este es el reporte más actual, tenemos lo que es el streaming en la fuente de ingresos más alta que existe. Ha subido un poquito lo físico también, ¿no? Pero el streaming se ha convertido prácticamente en la fuente de ingresos más alta que tiene ahorita un artista. Además de eso, Latinoamérica, en comparación con las otras regiones del mundo, tiene un crecimiento muy alto, 31.2%. Y estamos en Latinoamérica, que es chévere, es interesante. Además de eso, existen muchas fuentes. No solamente es streaming, ¿no? Existen otras fuentes, y es lo que siempre me gusta decir, y es cuántos canales de ingresos tiene un artista musical. Pero obviamente, como les dije ahorita, el streaming tiene el 65% de esa torta. Y es justamente lo que nosotros en Songame y los artistas de Songame están ofreciendo. Regalías de sus canciones que se reproducen en streaming. No solamente eso, pero ese es el más fuerte, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, hay algo importante que hay que conocer sobre la música, y a mí me gusta representarlo en dos tortas, ¿no? Imagínense que vamos para una fiesta y nos van a dar dos tortas, para que sepamos de dónde se generan esos ingresos. Y en la música tenemos composición y grabación. Son dos tortas que generan regalías. De esas dos tortas, el artista de Songame les está ofreciendo a todos los inversionistas un pedacito. Cuando usted invierte en un artista musical de Songame, usted puede generar regalías como si usted fuera un artista también. Usted se convierte en un rockstar también y comienza a generar regalías a medida que ese artista genera regalías. ¿De dónde? De las composiciones y de las grabaciones. Composición es todo aquello que yo no puedo ver, todo aquello que está en el intelecto de los artistas, su inspiración, su musa. Y la grabación es cuando comienzo a escucharlo, cuando ya es musa, se plasma, se llama fijación de la obra, cuando la obra se fija dentro de una grabación. Ahora, no solamente hay un ingreso por esas dos tortas, hay otro ingreso que es bastante atractivo y una de las que más se generan, que es la licencia o lo que llamamos la sincronización. Y como pueden ver, se puede sincronizar en cine independiente, videojuegos, televisión, cine, comerciales de televisión, que es el más alto, que se puede llegar incluso a tener millones de dólares por ingreso de una licencia. Esa licencia es cuando tú escuchas una canción sonar en una película, en Marvel, por ejemplo, cuando escuchas esa canción sonar en Falabella, en su publicidad, o porque otro artista canta la canción de ese autor, ¿ok? Como, qué sé yo, como Juan Gabriel cuando le componía a Rocío Dúrcal, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los tiempos de cobro? Esto es interesante. Los tiempos de cobro son trimestrales y mensuales. Y eso también es atractivo en el mundo de las inversiones de la música, porque eso genera un flujo constante. Hay algo bien bonito que tienen los músicos y los artistas, y es que todos los meses cobran. Y cada 3 meses cobran. Cobran por el derecho, se acuerdan que hay dos tortas, ¿no? La composición y la grabación. Por la composición, cada 3 meses se cobra el derecho autoral y todos los meses por la grabación. Y usted también puede ser parte de eso. Es interesante, porque, a ver, yo siempre digo que por ahí te venden Amway, te venden Herbalife, y te dicen, oye, mire, ¿sabes qué? Puedes generar ingresos pasivos sin trabajar. Eso es lo que hacen los artistas. Solamente que ellos no venden productos, ¿no? Ellos venden su música. Y ellos generan ingresos pasivos que, a pesar de pandemia, puedo cobrar y puedo vivir tranquilamente. ¿Qué son las regalías? Nosotros en Songame pues tenemos todo un proceso. Ayudamos a las personas que estén interesadas en cobrar regalías
invertir y apoyar a los artistas y apoyar la cultura de la región, los ayudamos a tener ese aprendizaje de cómo funciona todo este mundo de la industria musical y cómo puedes generar regalías. Y lo hacemos por medio de un mapa. Hemos creado un mapa, le hemos dicho el mapa del éxito para invertir en artistas musicales, que consta de 3 pasos. El paso número 1, que es obviamente investigar al artista, conocerlo, saber qué está haciendo, qué está componiendo, cómo está generando las regalías, qué licencias tiene. Ese es el paso número 1. Y eso viene acompañado de un white paper, un plan de negocio. Todos los artistas Songame pasan por una preparación donde le ayudamos a crear un plan de negocio. En ese plan de negocio el artista te muestra cuál es su mercado, cuál es el porcentaje que le está dando el inversionista, cuántas participaciones y cuál es el precio unitario por cada participación, para que el fan pueda hacer una pequeña investigación de ese artista. Y le damos un simulador que ahorita está en beta o en alfa, no sé. Ese es un Excel que hemos creado donde podemos ver varios escenarios, el conservador, el optimista y el pésimo. ¿De qué pasaría si? ¿Qué pasaría si ese artista logra que esa canción se sincronice en televisión? ¿Qué pasaría si logra miles de reproducciones? ¿Qué pasaría si no logra esas reproducciones? ¿Qué pasaría si no logra sincronizar? Porque hay que tomar en cuenta que lo que dije ahorita, nosotros a lo mejor conocemos mucho cómo funciona Spotify y a veces nos vamos por los números de YouTube, a veces nos vamos por los números de reproducciones. Ay, que tiene 100.000 reproducciones o que tiene 1.000 reproducciones. Sí, pero lo que no sabes es que por detrás esa canción se está usando en una telenovela o que esa obra se está utilizando en una publicidad. Y ahí hay que tenerlo muy en cuenta y por eso hay que ver esos escenarios. Lo segundo es obviamente invertir. Y como todos sabemos, es diversificar. No un solo artista, porque obviamente sería demasiado riesgo. Hay que aprovechar e invertir en varios artistas para que podamos mitigar ese riesgo. ¿Cómo invierto? Pues nosotros en Songame hemos creado digamos que una forma de hacerlo muy sencilla, que es a través de comprar. Así como si estuvieras comprando unos zapatos en Amazon, ¿sí? Entras a nuestra plataforma, haces clic, utilizas un paquete, colocas todos tus datos en el momento de la compra y haces clic en el botón comprar. Así de sencillo. ¿Qué viene después? Nosotros te vamos a hacer llegar una licencia, donde gracias a esa licencia vas a poder recibir esas regalías, eso se llama adelanto de regalías, y te vamos a hacer llegar tecnológicamente diciendo un NFT, que viene siendo ese título de valor que vas a poder tener en tu cartera y que por el blockchain vas a poder percibir las regalías de manera transparente y segura. Y viene lo más bonito, escuchar música y ganar dinero. suena como un sueño, ¿verdad? Pero es la verdad, eso sucede. Si yo soy parte de ese fonograma, de ese audio, si ya yo soy parte de ese derecho de autor, pues cada vez que escuché la canción me está generando regalías a mí también, sin yo haberla compuesto, ¿verdad? Solamente tuve que invertir. Y eso está muy chévere, porque si soy dueño de un bar, me va a interesar que ese artista suene y se reproduzca mucho en mi bar. Ahora, hay 3 escenarios que a mí me gusta siempre mostrar. Escenario número 1, pesimista, del 1 al 5% de retorno al año. Escenario 2, conservador, 15 al 30% al año. El optimista, más de 30% al año. Sé que son números grandes, ¿verdad? Ahora, fíjate esto, por 10. ¿Qué pasa si esa persona que invertiste es la próxima Shakira y empieza a facturar? No lo sabemos. Quizás la estás viendo hoy aquí, no lo sabemos. Cuidado. Rolling Stone, Adele, Ed Sheeran. Todos ellos están en la misma posición en la que están hoy nuestros 2 artistas invitados. Buscando opciones, viendo quién los podía escuchar, voy para allá, vengo para acá, me lanzo de Medellín para Colombia, para Bogotá, de Cali para Bogotá, hago lo que sea para que me escuchen. Y eso es lo que ellos hacían también. Entonces es muy importante tomar en cuenta en qué puesto se encuentra el artista. Ya no es muy conveniente invertir en Shakira. ¿Por qué? Porque ya está seguro, ¿verdad? Ya no hay riesgo, no hay tanto riesgo. Mayor riesgo, mayor ganancia. Respaldo contractual, importante esto. Y es, ¿qué me respalda a mí de todo esto que estoy diciendo en este momento? A ti como inversionista, ¿qué te respalda? Primero, un acuerdo de distribución a 2 años. ¿Qué significa? Hay 2 tortas, torta de distribución y torta de la autoría. Vamos a hablar un momentico de la grabación, que es la distribución. Si el artista levanta el mínimo del 80% del capital en un año, el acuerdo de distribución pasa a 10 años. Significa que usted percibe regalías por 10 años más. ¿Ok? Si el artista no levanta el 80%, usted se queda con el acuerdo a 2 años. ¿Ok? Digamos que no funcionó. Nos quedamos a 2 años y usted sigue percibiendo regalías por los próximos 2 años. ¿Ok? Y el segundo acuerdo es la composición y es la más bonita de todas.
La segunda es, si el artista levanta el 80% del capital, nosotros pasamos un acuerdo a 5 años y el artista tiene que entregar 15 obras durante los próximos 3 años. Y lo segundo es que si no levanta, se queda 2 años y recibe una regalía por los siguientes 2 años. Sin embargo, en el autoral se firma por la vida del copyright. Y en la industria de la música eso significa por la vida del autor más 80 años más. No funcionó, no importa, yo sigo cobrando regalías de aquí hasta que el autor muera y 80 años más después que muera el autor. Bonito, ¿no? Listo. Ahora, nosotros hacemos muchos eventos al cual obviamente los vamos a estar invitando a ustedes, como también para que sean tiburones también, como para que sean también fans y puedan entrar y observar más y conocer más de la industria y conocer más de los artistas. Hacemos los Shark Tank Music, estamos haciendo uno al mes y la idea es que 3 artistas pasen, hagan sus pitch, ustedes puedan ver cómo funciona la industria, conecten con otros fans y con otros artistas, también con profesionales de la industria, como por ejemplo Ángela Duarte, que estuvo en el último Shark Tank, que es la Country Manager de YRPN de Región Andina, donde le ofreció a uno de nuestros artistas hacer feat con Pipe Bueno, a otro con, ¿cuál fue el otro? Nietzsche. Entonces, esas cosas ocurren, ¿no? Conexiones, no solamente es dinero. Y bueno, la invitación es que apoyen a los artistas musicales, que los apoyen, que inviertan en ellos y que es una manera bien rentable de apoyar la cultura, ¿no? Estar ahí con ellos. Quiero darle de verdad muchas gracias a Cube Ventures, que nos está apoyando en todo esto, que nos ayuda y que nos pone aquí en esta tarima para poder conversar con ustedes y obviamente a Uniandina. Le doy el paso a Santiago. Pasamos a panel. Vamos a panel. Gracias.